siempre vamos a ver que la Biblia nos representa y nos habla de un Dios que es justo, de un Dios que le gusta definir lo bueno de lo malo y tomar posición con respecto a eso. Es decir, yo a los profetas me les revelo en sueños, les hablo en visiones, pero a mi siervo Moisés, a mi siervo fiel, le hablo cara a cara. Y ustedes lo saben, y aún así, ¿cómo ustedes se han atrevido a hablar mal de Moisés? ¿Qué? Pero es que Dios no solo contaba con Moisés. Dios contaba con una familia. Dios contaba con una esposa. Dios contaba con un suegro. Dios contaba con unos hijos. Y es que cuando Dios nos llama como familia. Cuando Dios nos llama como matrimonio. Sí. Así que Moisés tenía que entender eso. Tenía que entender que Dios era un Dios de pacto. Y Séfora se dio cuenta y lo entendió y dijo, espérate, porque con este Dios, con el Dios de Moisés, con el Dios de Jacob, con el Dios de Isaac, con el Dios de Abraham, con el Dios tuyo y con el Dios mío, no se juega. Muy buena para todas las personas que nos siguen desde cualquier parte del mundo. Si hablas español, conéctate con nosotros. Hoy estamos en un nuevo podcast. Una semana más en nuestro canal de YouTube Christian Family Lives en español. Es una bendición y un privilegio enorme podernos reunir una vez más con personas que nos escuchan de diferentes partes del mundo. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y así mismo queremos decirles que nos perdonen definitivamente, porque sabemos que en el podcast pasado estaban esperando la premiación del challenge que tenemos acerca de la vida de Moisés. Pero, como ustedes saben, no podíamos dejar pasar la oportunidad de poder compartir un podcast con los pastores Roberto y Saide, que de hecho les mandamos un saludo y estamos súper contentos. Un podcast muy bonito, muy lindo, extenso también. Ustedes lo vieron, yo creo que es el podcast más extenso que hemos hecho hasta ahora. Por tanto, definitivamente no podíamos hacer premiación ese día. Teníamos que aprovechar esa oportunidad de poder entrevistar a nuestros pastores Roberto y Saide. Así que nada, los que no han visto ese podcast, vayan a nuestro canal de YouTube para que puedan disfrutar de un podcast de gran bendición, porque se habló acerca de un testimonio muy lindo que tienen nuestros pastores. Así que nada, ahí se los dejamos. Vayan a nuestro canal, suscríbanse, compartan. Y hoy sí vamos a tener premiación. Así que todos listos, todos atentos a ver quién se va a ganar el premio. Sí, aquí tenemos muchas personas esperando por su premio que participaron. Y aclarar que no solo participaron, sino que muchos de ellos participaron y también dejaban sus comentarios con respecto a podcast, la historia de Moisés que estuvimos hablando, sin mencionar los nombres, pero que estuvimos hablando sobre la historia de Moisés, y muchos también dieron sus opiniones, sus comentarios. Un challenge muy lindo, cómo se llamaban los padres de Moisés y cómo se llamaban las parteras que desobedecieron la orden del faraón. Todos respondieron bien, por supuesto. Son preguntas específicas para que todos puedan responder bien y participar entonces en nuestro sorteo. A ver quién se va a ganar el premio esta vez. A ver qué país, si es Cuba, si es Venezuela, si es Estados Unidos. Hoy nos escribía, o esta semana nos escribía una muchacha que vive en Italia y nos comentaba que veía los podcasts. También nos escribieron desde España, que por allá también están viendo los podcasts. Participen también en el challenge. Recuerden que estos premios pueden llegar a cualquier parte del mundo. Así que participen en el challenge y ya vamos a estar leyendo los nombres de todos los que respondieron para ponerlos aquí en este pequeño buzón. Tenemos que conseguirnos ya el original de darle la vueltecita, ¿eh? Ya se está acercando nuestro parón de verano para salir de vacaciones. Así que esperemos que para allá, cuando reentremos, tengamos ya un mejor buzón ahí. Para darle vuelta al sorteo, y que no haya problema. Ahí vamos. Entonces, vamos a hacerlo rápido, que hay bastantes. Noel Pérez, muchos saludos. David
Fergas. David Fergas. Kenia Rodríguez. Ahí está. Kenia Rodríguez, participante Anaís habitual. Aria. Anaís. Rachel 91. Rachel, tu amiga, ¿no? Omar Márquez. Ese sí es mi amigo, Marín. Ese es mi amigo fiel. Un besito para Omar. Dice que ya por estadística ya le toca a ella por regresión a la media. Marín, mira, aquí está, men. Vamos a ver. Un saludo para Portugal. A Lenny Rock, un saludo a nuestra hermana Lenny Rock de allá de Cuba. Emily Mariné, Carlos Michel. Ahí está. Siempre recuerden pongan Diani su nombre Pérez. Y díganos de dónde son para poder contactarlos. Marilyn Escalona. Marilyn, tu tía, no. Elianis. Pablo Pacheco. Silvia Javier. Aquí leyendo todos los nombres. Patricia PF4. Sí, dije así porque hay otra Patricia. Abraham Pérez. Un saludo para Abraham. Un saludo para Cuba, la gente de Cuba. Yamile Mena. Carlos León. Manda un saludo. Carlos también, men. A veces te llega ahí tu premio ahí a Kansas City. Ladies Patty. Patricia Díaz. Lázaro Ian Márquez. Ahí está, Lazarito. Yeye Gear. Ese no sabemos quién es, pero es americana, parece. Un saludo. Vamos a tener que poner subtítulos en el podcast. Alexander Mecón, Diana Licea, Ivonne Galano, Noel Pérez. Estoy pasándome ahí para ayudarte a hablar. Anaisi Ángela. Galan Olía. Ahí está. Y bueno, también queremos aprovechar para mandarles un saludo especial a Darien en Cuba, Darien y su esposa, que siempre le hacen promoción a nuestros podcasts. Y quiero decirles que muchos de los que participaron en este challenge decían, soy de Cuba y soy de Las Tunas. De Las Tunas, sí, de verdad que Darien y su esposa están haciendo un trabajo muy bonito. Ellos son los que están al frente del ministerio allá en Cuba, así que les mandamos un saludo, muchas bendiciones. Y si usted es de alguna parte de Cuba, de otra iglesia, que estamos tratando de contactar a otras iglesias para que también puedan hacer un videíto lanzando el challenge en su iglesia, preguntándole a las personas si saben la respuesta y que podamos compartirlo en nuestra página de Facebook, en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram. Sí, dale, Ramón, no estoy moviendo todo el mundo está esperando. Todo el mundo está esperando su premio. Estoy moviéndolo bien porque los primeros que mencionamos están abajo y no quiero. Y recuerde, después que usted ve este podcast el viernes, que sale el viernes, enseguida nos escribe a estos correos que vamos a estar dejando en pantalla y póngase en contacto para que en el transcurso de la semana, en lo que grabamos el otro podcast, podamos enviarle su premio. Queremos poner una primera regla. Saben que aquí no tenemos prácticamente ninguna. Vamos organizándonos porque ya la comunidad está creciendo. Por ensayo y error. Así que hubo una participante que nunca nos contactó para recibir su premio. Imagínense. Usted tiene una semana de viernes a viernes para contactarnos, ponerse de acuerdo con nosotros. Aquí siempre le vamos a dejar nuestros correos para que ustedes nos contacten y poder hacerle llegar su premio. Pero va a tener solamente una semana para no estar nosotros todo el tiempo en todos los podcasts. Y que siempre nos gusta que cuando usted recibe su premio, que nos contacte, poder poner un video de usted recibiendo esa bendición. Dando testimonio. Y ya sabe, aquellas personas que también no solamente quieren participar del challenge, sino que también quieren formar parte de aquellos que bendicen, pueden escribirnos también a nuestro correo, ponerse en contacto con nosotros y decir, yo quiero ser de aquellos que bendicen, que dan, que son de bendición a otros. Gracias a Dios por un matrimonio que nos ayudó con uno de los premios y por ahí pudimos darle, en vez de 100 pudimos dar 150, pero bueno, aquí vamos, premio, este sí era primero y segundo lugar, ¿verdad? Sí. Ahí está, por primero y segundo lugar por el Día de las Madres, que ya las madres ya ni se acuerdan de
De que le debíamos Ya casi llega el Día de los Padres. Primer lugar y segundo lugar. Primer lugar $100, segundo lugar $50. Así que ¡vamos! Ay, Dios mío, seca. Fíjate que estoy cogiendo otro. Y yo voy a coger el segundo lugar aquí, sin mirar aquí, moviendo y removiendo. Que no sacan tus amigos, Ramón, porque... A ver si salvo ahí a Carlito o a Omar. A ver, empiezo yo con el primer lugar. Segundo lugar, vamos a decir primero el segundo lugar. Bueno, voy con el segundo lugar. El segundo lugar que va a ganar $50 es para Pablo Pacheco. Así que Pablo Pacheco, uno de los primeros varones, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos, no, de los varones? Porque la otra vez fueron dos mujeres. Bueno, ya un hombre se ganó su premio. Pablo Pacheco, contáctanos y ahí te vamos a dar tu premio de $50 del segundo lugar. Entonces, para el primer lugar, $100. Anaisi Ángela. Ahí está, Omar, brother. Ay, Dios mío. Ni por oración a la mente. Ayuno, oración, men. Ayuno y oración. Anaisi Ángela. Así que ya lo saben, contáctenos. Aquí van a estar nuestros correos para que ustedes nos escriban por correo. Si no, igual nos escriben aquí al chat de este podcast y nosotros vamos a estar atentos. Todo el tiempo estamos atentos al chat del podcast para que ustedes nos digan de dónde son y ahí ponernos de acuerdo por WhatsApp y poder hacerles llegar su premio. Realmente fue un challenge bien bonito acerca de Moisés, del nacimiento de Moisés más bien. Así que hoy vamos a estar hablando un poco acerca de el matrimonio de Moisés, la relación de pareja de Moisés. Y lo primero que vemos es allí en Éxodos, en el capítulo 2, nos narra la historia de cómo Moisés conoció a Séfora, la que fue su esposa. Y todos conocemos la historia de Moisés, todos sabemos que Moisés salió huyendo de Egipto porque definitivamente el faraón había escuchado que Moisés había matado a un egipcio. Moisés, intentando defender a un israelita, mató a un egipcio y lo enterró y pensó que nadie lo había visto, pero sí se supo ese asesinato que él había cometido y por lo tanto Moisés, el faraón dice: voy a matar a Moisés por haber hecho esto. Y Moisés supo o tuvo la oportunidad de poder escaparse, de poder huir de Egipto y terminó en Madián. Terminó viviendo en Madián. Así que se escapó Moisés ahí estuve buscando en el mapa ahí la distancia que había entre Egipto y Madián. Está súper interesante eso. Luego lo pueden buscar ustedes ahí. Ustedes saben que aquí no tenemos tanto tiempo para entrar en detalle, pero muy bonita el tema de la geografía también. Así que Moisés de momento se encontró en Madián. Luego de ser un príncipe, se encontró en Madián descansando en un pozo, cerca de un pozo. Y cuando estaba ya Moisés descansando en ese pozo, vinieron 7 muchachas, 7 jóvenes que eran las hijas del sacerdote de Madián, que su nombre era Jetro, como ustedes conocen. Y allí ellas fueron a tratar de sacar agua del pozo para darle de beber a su rebaño, a sus ovejas, a las ovejas de su padre. Y los pastores que normalmente iban allí la sacaron, en ese momento la sacaron, no la dejaron tomar el agua del pozo. Ustedes saben, ¿no? Parece que eso era un conflicto habitual que había en aquellos tiempos para todo el mundo intentando, me imagino, queriéndole dar agua a sus ovejas y todo lo que estaba aconteciendo. Pero Moisés la defiende de los pastores. Moisés parece que era un hombre en ese momento, ¿no? Un joven. Sí. Que hacía ejercicio. Sí, con un buen físico, que se sabía pelear. Bueno, ustedes saben que a los príncipes los entrenaban y todo eso. Así que Moisés defiende a estas muchachas y no solamente las defiende, sino que también saca agua del pozo y le da de beber a todas las ovejas.
Las muchachas regresan con su papá, regresan a su casa y su padre Jetro se asombra porque ve que ellas llegaron bien temprano, más temprano de lo normal. Por lo tanto, lo que nos da a indicar es que definitivamente siempre existía ese conflicto a la hora de querer sacar agua del pozo y darle de beber a las ovejas y darle de beber al rebaño. Por tanto, padre se asombra y les pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo regresaron tan pronto? Y ahí ellas les cuentan que un joven las ayudó, las defendió y les dio de beber a las ovejas. Y Jetro rápidamente se da cuenta de que se le estaba hablando acerca de un hombre diferente, un joven diferente, ¿no? Un joven valiente que hizo un acto bondadoso, que hizo un acto hasta heroico y ayudó a sus hijas. Por tanto, Jetro preguntó, bueno, ¿y ese hombre dónde está? Búsquenlo y tráiganlo. Es como que se sentía en deuda. Sí, para que coma con nosotros. Y bueno, allí Moisés decide morar allí con Jetro y no solamente decidió morar con Jetro, sino que Jetro le dio a una de sus hijas para que se casase con ella y esa fue Séfora, la esposa de Moisés. Sí, es una historia bien bonita, pero que trae mucho peso consigo. En el momento de que Moisés descubre quién es, sus orígenes, luego de haber sido criado en palacio, con lujo, sin preocupaciones. Pudo haber tenido alguna preocupación, pero no la preocupación que realmente tenían sus padres, la preocupación que tenía su pueblo, siendo esclavo, siendo maltratado, siendo humillado. Dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Era un pueblo que estaba gimiendo por ayuda, un pueblo que estaba clamando a Dios, y Moisés, de cierta manera, estaba desentendido, había crecido desentendido de todo lo que había pasado. Y luego de que comete este delito, que mata a uno y que huye confundido, y no solamente confundido, sino que huye con la carga de su pueblo, una carga espiritual por la que estaba padeciendo su pueblo. Y al encontrar a estas mujeres, pasa todo esto. Luego Jetro, que era un sacerdote respetado, un hombre admirado en ese lugar donde vivían en Madián, luego los recibe y él recibe a Séfora por esposa. Y lo que más me impacta de todo esto que sucedió es que luego como Dios permitió que él entrara en una familia que le iba a respaldar. En una mujer que luego de esta responsabilidad tan grande, de esta responsabilidad, de este peso de guiar al pueblo, de sacar al pueblo, no era algo fácil lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés. Y en muchas ocasiones Moisés dijo, ay Señor, pero a mí me escogiste, y le decía, no, yo soy tartamudo y yo no lo voy a poder lograr y yo no lo voy a poder hacer, porque era una responsabilidad bien grande la que Dios estaba poniendo sobre sus hombros. Pero luego, en el transcurso de la historia, vemos cómo esta familia, esta nueva familia, sus hermanas, esta esposa que Dios le dio, Jetro como suegro. Sí, siempre vemos que las relaciones entre los suegros son complicadas, y cómo este suegro pudo apoyar a Moisés, aún en su liderazgo. Y luego la Biblia comenta también en la historia cómo fue una parte fundamental para que en un momento de la historia él pudiera animar a Moisés a dirigir al pueblo. Sí. Cómo Séfora estuvo a su lado, y es que Dios todo lo que hace es perfecto. Y es que Moisés andaba perdido, confundido, huyendo. Moisés no sabía dónde iba. Yo me imagino Moisés no sabía de su futuro, pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo, dónde le estaba poniendo, en las manos de quién él iba a morar en esta familia. A mí me gusta mucho y me impacta mucho en esta historia de cómo Moisés conoció a Séfora, y es la valentía de Moisés y de ser un hombre justo, aunque de alguna manera Moisés tenía esta idea de tomarse la justicia por sus manos. Quizás era un poco violento, ¿no? O impulsivo. Sí, pero aún así vio una injusticia, vio que estaban agrediendo a estas muchachas, va, las defiende, y no solamente las defiende, sino que desde un acto de bondad y de humildad, él siendo un príncipe, decide sacarle agua del pozo a aquellas jóvenes y darle de beber a todo el rebaño. Y entonces me impacta mucho esa actitud, esa idea de querer ser justo, de tener una acción cuando uno ve una injusticia.
Y tiene mucho que ver con Dios y tiene mucho que ver cómo es Dios. Es decir, así mismo como el pueblo de Israel estaba clamando por toda la injusticia que estaba aconteciendo, por todo lo que les estaba pasando, y Dios, que es un Dios justo, fue y respondió. Luego se ve ese valor en la vida de Moisés como una persona justa que está viendo algo realmente que está mal y sale a la defensiva y sale a ayudar en esa situación. Y me impacta porque muchas veces en nuestras vidas somos testigos de injusticia, somos testigos de personas que sin duda están haciéndole mal a otras personas, y muchas veces tomamos la decisión de quedarnos callados, o de no involucrarnos, o pensamos que, o decimos, no, ese no es mi problema, o yo no me voy a meter en eso, y nos quedamos en una posición cómoda. Y esto vale para muchos aspectos de la vida, tanto en el ministerio como el trabajo, cualquier situación. Pero sin embargo, cuando vemos a nuestro Dios obrando, siempre vamos a ver que la Biblia nos representa y nos habla de un Dios que es justo, de un Dios que le gusta definir lo bueno de lo malo y tomar posición con respecto a eso. Así que es un reto para nuestras vidas personales como cristianos, que no solamente hablemos de Dios y hablemos de la palabra de Dios, sino que seamos capaces de incorporar esos valores que Dios tiene en su carácter, en su forma de ser, de incorporar esos valores a nuestras vidas. Y asimismo tratar de comportarnos a ese nivel o a esa dimensión, donde si vemos alguna injusticia, donde vemos que hay algo que se está haciendo que no está bien, definitivamente nos toca tomar una posición. Todos sabemos que la Biblia dice que Dios vomita a los tibios, es decir, a los que no son ni fríos ni calientes. Por lo tanto, muchas veces en la vida nos va a tocar tomar posiciones y hablar y tratar de ser personas justas. Yo creo que eso es un reto para hoy en día, para la humanidad, donde hay tanta complicidad. Muchas veces vemos tantas cosas malas y siempre está la opción de quedarnos callados, y siempre está la opción de simplemente hacernos lo que no estamos viendo, lo malo que está aconteciendo. Y no involucrarnos. Sí, pero me gusta mucho la actitud de Moisés, y luego cómo esa actitud tiene una repercusión, es decir, porque él decide ver esa injusticia, que él simplemente pudo haberse quedado tranquilo sabiendo ya del problema. Ni le conocía, sabiendo ni del problema que ya venía él, le pudo haber decidido, no, que va, me voy a quedar tranquilo, no me voy a meter en eso, no es mi problema. No, tomó la decisión de tomar partido, ver la injusticia, defiende a las muchachas, y luego eso tuvo una repercusión, y luego eso tuvo un impacto, ¿no? Es decir, fue recogido por una buena familia, se le dio una esposa que ya venía con valores, ¿no? Con un buen comportamiento, una buena muchacha de una buena familia, es decir, tuvo recompensa. A lo que me refiero es que tuvo recompensa esa actitud de ser justo. Y definitivamente nosotros como cristianos esperamos siempre nuestra recompensa que viene de Dios, que viene de lo alto. Pero cada vez que optemos por la opción de ser justos, aunque aparentemente nos va a traer ciertos problemas, ¿no? Como en el caso de Moisés, tuvo que lidiar con esos pastores, pero realmente desde una perspectiva más amplia va a traer bendición a nuestras vidas, bendición de parte de Dios. Y luego de eso, luego de ese primer momento, porque hoy vamos a hablar de 3 momentos, porque definitivamente no se habla tanto de la relación que tenía Moisés con su esposa, no se abarca tanto, pero sí habla de momentos puntuales donde definitivamente nos da para conversar y para sacar buenas enseñanzas. Y uno de ellos, un segundo momento, se encuentra en Éxodos, en el capítulo 4, del versículo 24 al 28. Y es una de 24 al 26. Y es una de esas historias complejas de tantas que tiene la Biblia que uno tiene que leer. ¿Y aquí qué pasó detalle, ahora? Porque tampoco se da mucha información, pero pasa algo relevante, algo fuerte. Sí, son de esos momentos que tú estás leyendo la Biblia y espérate, vamos a echar para atrás. Sí, ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ya Dios se le había revelado a Moisés en el capítulo 4, al principio del capítulo 4,
pasajes que todos conocemos de aquella salsa que estaba ardiendo y no se consumía, de Dios hablando con Moisés y explicándole todo el plan y todo el propósito y todo lo que quería hacer con él como un instrumento para sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud que tenían en Egipto. Y ya todo estaba bien, ya Dios le había explicado, ese pasaje estaba bien lindo, bien bonito. Y Moisés había ya tomado la decisión de irse y volver a Egipto para liberar al pueblo de Dios. Así que Moisés habla con su suegro Jetro y le dice, ¿sabes qué? Quiero ir a ver a mi familia para ver si aún vive. Y Jetro, que era una persona bien sabia, le dice, vaya en paz, tranquilo, no hay problema. Así que Moisés prepara a su esposa, prepara a sus hijos y toma la decisión de irse a Egipto. En ese camino a Egipto pasa este acontecimiento que les queremos compartir en este podcast. Y es que entonces vemos que la Biblia dice que en un lugar donde ellos estaban, en una cabaña donde ellos estaban, Dios quiso matar a Moisés. Literalmente así lo dice la Biblia. Y Dios quiso matar a Moisés y Séfora, su esposa, se da cuenta de lo que estaba pasando. Así que coge una piedra afilada, le corta el prepucio a su hijo, es decir, lo circuncida porque no estaba circuncidado el niño, y pone ese prepucio y pone eso a los pies de Moisés, y le dice unas palabras a Moisés, y ya la Biblia y Dios entonces decide no matar a Moisés. Así en 2-3 versículos la Biblia nos menciona este pasaje y nos deja así medio confundido por lo que estamos leyendo, y es ahí uno de esos pasajes donde hay que ir a estudiar y a buscar información. Hay que ver aquí qué pasó y por qué Dios quería matar a Moisés y qué pasó con el hijo. Pero realmente eso es lo que dice la Biblia. Sí, y es impactante. Y una de las cosas que quiero resaltar en estos 2-3 versículos, y es el papel de Séfora como esposa. Uh-huh. Cómo ella ve lo que está sucediendo y tiene un corazón tan sensible, podemos decirlo así, un corazón tan sensible a conocer a Dios, que dice, no, aquí lo que está pasando es que a Dios no le agradó que no circuncidáramos al niño y teníamos que cumplir con esto. ¿Cómo no cumplimos con esto? ¿Cómo pudo Séfora sentir en su corazón que Dios le reveló lo que estaba pasando? Y dice, no, aquí está pasando algo. ¿Por qué Dios quiere matar a Moisés cuando Él mismo nos está enviando? Uh-huh. Y esto no lo hace cualquier persona. Vemos a Séfora como una mujer que tiene un corazón sensible a la voz de Dios, sensible a conocer a Dios. Esta mujer que, como les decía, viene a respaldar a Moisés, porque Moisés es el que Dios le habló para que fuera a liberar el pueblo. Pero detrás de Moisés está esta mujer, esta esposa, que nosotros como esposas respaldamos a nuestros esposos en el plan que Dios tiene, no solo para él. Es el plan que Dios tiene para nuestro matrimonio. Uh-huh. Es el plan que Dios tiene para nuestra familia. Y también quería resaltar en estos 2-3 versículos cómo Dios tenía un plan para Moisés. Uh-huh. Y le dijo, yo quiero que tú seas el salvador del pueblo, que vayas y saques a mi pueblo de la esclavitud y saques a mi pueblo de Egipto, porque he oído el clamor, porque he oído la aflicción. No, Dios, yo no me creo suficiente. No, tú irás conmigo. Tú serás como mi bandera. Tú vas a representar mi nombre y vas a sacar a mi pueblo de la aflicción. Pero es que Dios no solo contaba con Moisés. Dios contaba con una familia. Dios contaba con una esposa. Dios contaba con un suegro. Dios contaba con unos hijos. Y es que cuando Dios nos llama como familia. Cuando Dios nos llama como matrimonio, y tú puedes decir, no, yo recibí esta palabra de Dios para mi vida en tu oración, en tu búsqueda con Dios, pero quiero que sepas que esa palabra que recibes tú como hombre, esa palabra que recibes tú como mujer, va a afectar a tu familia.
va a afectar tus hijos, va a afectar tu matrimonio, porque ya no es una palabra que recibes tú, es una palabra que recibe tu matrimonio. Es una palabra que también recibe tu pareja. Es una palabra que nosotros debemos tomar con responsabilidad, porque aún cuanto más grande sea la responsabilidad, cuando más grandes sean los planes de Dios para nuestras vidas, más aún tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para esta responsabilidad. Y Dios estaba diciéndole, algo está pasando y es que tú tienes que cumplir con mis mandatos. Tú más que nadie tienes que cumplir con lo que yo tengo establecido para mis hijos, porque yo te he llamado para cosas grandes. Y era no solo Dios hablando con Moisés, no solo Dios hablando con Séfora, Dios estaba hablando con la familia. Era Moisés quien iba a salvar al pueblo, quien Dios iba a usar, pero Dios estaba haciendo un trato con la familia entera, con sus hijos, aunque fueran pequeños. Dios estaba tratando con su esposa, que era quien iba a estar a su lado, para que Moisés llevara a cabo este plan de Dios. Y es que Dios, cuando piensa en un plan para nosotros, piensa en un plan para la familia. Definitivamente es una historia bien curiosa, bien bonita también por el resultado que hubo, porque al final Séfora, la esposa de Moisés, termina salvándole la vida a Moisés. No sé si alguna vez usted se ha encontrado en una situación donde su esposa ha tenido que salvarle la vida literalmente. Esperemos que nunca se encuentre en esa situación, pero realmente habla de la elección que hacemos, esta elección tan importante de esta persona con la cual nos vamos a unir para toda la vida. Así que una gran pregunta sería para los novios. O para aquellos que están orando, que están buscando, hacerse la pregunta, ¿tú crees que esa muchacha te pueda salvar la vida? O ese muchacho te pueda salvar la vida. Porque realmente fue lo que pasó en la historia. Es decir, hay que ir a estudiar y buscar un poco de información y buscar bibliografía de las personas que se han dedicado a estudiar este pasaje con detalle. Pero según lo que podemos entender es que Moisés estaba, como dice la Biblia, estaba en una posada, había caído con un tipo de enfermedad grave de muerte. Realmente Moisés estaba muriendo y por eso dice en ese sentido que Dios quería matar a Moisés, porque Moisés estaba mal, estaba postrado por completo. Fíjense que pasa todo eso, ocurre todo eso y Moisés simplemente, la Biblia no dice que Moisés hizo nada, todo lo hizo Séfora. Así que lo que nos da a entender es que Moisés estaba realmente mal. Y Séfora termina salvando la vida de Moisés, cortándole y circuncidando al niño. Pero nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué Moisés no había circuncidado a su niño? ¿Por qué no lo había hecho? Todos sabemos que en ese tiempo el pueblo de Israel existían las tradiciones, existían cómo todo se debería hacer. Ellos lo sabían porque se decía, estaba detallado, de generación a generación se iba explicándole y se le iba diciendo cómo iban a hacer las cosas. Y Moisés sabía que como padre de familia a él le tocaba circuncidar a su hijo. Y entonces lo que podemos entender, y cuando nos hacemos la segunda pregunta de por qué Dios quería matar a Moisés, nos damos cuenta que realmente Dios tenía un plan con Moisés y quería darle una lección a Moisés y quería hacerle entender algo, por supuesto, como tú decías, no solamente a Moisés, sino también a su esposa. Y definitivamente Dios había llamado a Moisés y todo había sido tan rápido, tan fuerte, pero aún así Dios tenía que trabajar con la vida de Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés, que él se crió como príncipe de Egipto, seguramente y especulando un poco y tratando de comprender el contexto. Y es que Moisés se crió viendo cómo sus padres adoptivos, la princesa de Faraón, adoraban a otros dioses que no era el Dios de Israel. Y aunque de alguna manera él podía saber y definitivamente sabía la historia, porque si Séfora supo circuncidar al niño, era porque definitivamente eso era una conversación que se había tenido. Ellos habían hablado de esto. Ellos
podemos imaginarnos y especular un poco que hasta quizás habían discutido el tema y era un tema quizás hasta conflictivo, porque Moisés no solamente estuvo toda su primera etapa de su vida, casi como 40 años, viviendo como príncipe de Egipto, aprendiendo otros dioses, aprendiendo acerca de otros dioses, viendo a su familia adoptiva adorar a otros dioses, sino que ahora va a Madián, va a vivir en la casa del sacerdote de Madián, es decir, una persona definitivamente religiosa, y viviendo nuevamente cómo se adoraban a otros dioses, además de los de Egipto. Ahora va a ver cómo se adoraban otros dioses y otra religión, y definitivamente se puede entender de que el nivel de Moisés, el nivel, actualmente diríamos como el nivel espiritual, pero en aquella etapa, el nivel de compromiso de Moisés, porque realmente lo que representaba la circuncisión era un pacto que Dios había hecho con Abraham. Por tanto, definitivamente nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y por qué Moisés no cumplió con ese pacto? ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Por qué? Es decir, y ahí es donde yo llego a esa conclusión y digo, bueno, es que definitivamente Moisés, por toda la historia de su vida, ¿sabes? Como que no estaba, quizás, no, estoy yo especulando, no estaba tan comprometido con... O no le daba la importancia. O no le daba el valor o la importancia de lo que significaba Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Los pactos que Dios había hecho, que por esos mismos pactos es que Dios estaba escuchando el clamor de su pueblo por amor a Abraham, por amor a Isaac, por amor a Jacob. Estaba escuchando la aflicción de su pueblo y estaba levantando a este libertador que iba a ser Moisés. Por lo tanto, si algo que Moisés tenía que entender y una lección que Dios le quería dar a Moisés definitivamente es que Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios que cuando te dice algo, por muy difícil que sea el contexto y por muy difícil que se nos haga creer de que Dios va a cumplir aquello que nos prometió, definitivamente Él lo va a hacer. Así que Moisés tenía que entender eso. Tenía que entender que Dios era un Dios de pacto. Y Séfora se dio cuenta y lo entendió y dijo, espérate, porque con este Dios, con el Dios de Moisés, con el Dios de Jacob, con el Dios de Isaac, con el Dios de Abraham, con el Dios tuyo y con el Dios mío, no se juega. Hay un pacto que tenemos que respetar, que tenemos que cumplir, porque definitivamente si no lo hacemos, lo que vamos a traer a nuestras vidas es muerte física o espiritual. Va a traer muerte a nuestras vidas si no cumplimos con el pacto que hemos hecho con Dios. Así que Séfora, y ahí le damos definitivamente todo el mérito a ella, una mujer sabia que tomó la decisión correcta en ese momento, circuncidó al niño y ahí lo puso a los pies de Moisés a enseñar, porque a él era el que le tocaba, esa era su responsabilidad. Pero bueno, Séfora, una mujer sabia. Por eso le digo a los solteros, cuidado con la persona que van a decidir, porque muchas veces su vida va a depender, muchas veces no, puede ser que su vida dependa de esa persona. Y definitivamente depende porque influye en todo, en toda la decisión que tú vas a tomar después. Así que es un pasaje que se menciona en 2-3 versículos, pero miren cuánta enseñanza, cuánta aplicación, cuánto uno puede aprender acerca de este momento. Y cuando Séfora hizo esa acción, le salva la vida a Moisés y Dios decide no matar a Moisés. Por lo tanto, ahí estamos viendo el peso de lo que estaba pasando. Y el tercer momento que le queremos compartir en este podcast, que no queremos que sea muy largo porque ya el anterior sí fue bastante largo, es el que aparece en Números 12. En Números 12, en los primeros versículos, nos narran una situación completamente diferente y trae a colación unos nuevos personajes. Personajes, por supuesto, que ustedes conocen, pero que hasta ahora uno de ellos no lo habíamos mencionado, porque a María sí lo mencionamos en el podcast donde lanzamos el challenge. Y es que María y Aarón se ponen a murmurar en contra de Moisés, porque Moisés había escogido una mujer cusita. Y realmente
la Biblia lo menciona así y por ahí nos toca especular. No se sabe realmente si cuando se refiere en este pasaje se refiere realmente a Séfora como que era una mujer cusita o si simplemente Moisés había tomado una nueva esposa. Pero bueno, la Biblia no lo aclara, así que todo queda en una especulación. Hay quien dice que sí, que se estaba refiriendo a Séfora, pero bueno, el punto es que María y Aarón empiezan a criticar y a hablar mal de Moisés por la elección de pareja que había hecho Moisés, por la condición física, ¿no? Por sus características físicas de la muchacha, de la esposa de Moisés, por sus raíces. Así que empiezan a hablar mal de Moisés y me encanta que la Biblia habla de que ni tan siquiera Moisés hizo nada, sino que Dios escuchó lo que estaba pasando, mandó a Moisés, a María y a Aarón ahí a ponerse enfrente del tabernáculo y desciende Dios en como nube, ¿no? Como columna de nube, y ahí habla con María y Aarón y prácticamente que los regaña diciéndole cómo ustedes se atreven a hablar más de Moisés. Fíjense, y les dice una cosa que está tan espectacular. Yo lo parafraseo. Ustedes vayan y léanlo en la Biblia que lo dice bien lindo. Ustedes, ¿cómo se atreven? Yo con Moisés, es decir, yo a los profetas me les revelo en sueños, les hablo en visiones. Pero a mi siervo Moisés, a mi siervo fiel, le hablo cara a cara. Y ustedes lo saben, y aún así, ¿cómo ustedes se han atrevido a hablar mal de Moisés? Que ellos estaban criticando a la esposa de Moisés, estaban hablando mal de Moisés por la decisión que él había tomado. Y cuestionando su liderazgo, sí, y su aún gestión. así, Dios les dice, ¿cómo ustedes se atreven? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a hablar mal de mi siervo fiel? Sí, y lo voy a leer así textualmente porque está muy, muy fuerte. En el versículo 7, Dios dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Sí. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y es que estaban hablando del liderazgo de Moisés, del por qué era que Moisés era el único que podía presentarse delante de Dios, de por qué Séfora, de por qué su esposa, de por qué las cosas que hacía, y comenzaron a cuestionar las decisiones incluso que ellos tomaban, me imagino, hasta que tomaban como matrimonio, porque de cierta manera la esposa también se involucraba, y eran sus hermanos y eran también los que les habían respaldado en un inicio. Y entonces tú dices, ahora, pero ¿cómo va a suceder esto después de tanto tiempo, después de tantas cosas difíciles por las que habían pasado, que lograron escapar de Egipto, que lograron huir de Faraón, que salieron ilesos? ¿Cómo Dios hizo tantos milagros? Les dio de comer del cielo, de todo. Y llega un momento en que ellos se vuelcan en contra de Moisés. Y es que así también puede pasar en nuestro matrimonio, cuando tú estás dando testimonio de Dios en tu vida, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, se pueden levantar personas. Y no es que tú estés mal, es que se pueden levantar personas que hablen mal de ti, se pueden levantar envidia, se pueden levantar malos deseos, se pueden levantar murmuraciones, pero lo más importante es lo que tú estás haciendo con tu vida. Y a mí me encantaría que llegase un momento en el cual alguna persona o personas se levanten en nuestra contra y Dios pueda decir de nosotros esto. ¿Cómo osas hablar mal de mi siervo? ¿Cómo osas hablar de aquel con el que yo me reúno, con el cual yo le envío mis propósitos, mis planes? Como que ese guerrero que está peleando mi batalla aquí en la tierra. ¿Cómo osas levantarte, con otras palabras, cómo osas levantarte contra mi ungido, contra mi hijo, contra aquel que me escucha, contra aquel el que yo me veo? Conversamos, hablamos, yo le doy instrucciones y él las cumple. ¿Cómo osas levantarte contra aquel que es mi casa, que es aquel que está escuchando mi voz? Y cómo Dios sale en defensa de Moisés.
Y todas esas palabras que hablaron en su contra de su esposa, y cómo Moisés pudo ser humilde y pudo decir, yo no me voy a levantar a defenderme, pudo haberles disciplinado, pudo haberles corregido, aún decir, yo soy el líder, me tienen que escuchar, no hablen, castigarlo, pero cómo Dios vio la humildad de su corazón. Y Dios dijo de Moisés, y como hablaba de Moisés, estaba respaldando a su esposa, estaba respaldando a su familia. ¿Cómo osas levantarte contra mi ungido? ¿Cómo osas levantarte? Y sí pueden levantarse personas en tu contra, pueden murmurar con respecto de ti, pero que tu vida sea tan agradable delante de Dios, que Dios mismo se levante y diga, yo tengo cuidado de mi hijo, y nadie puede levantar su voz, nadie puede hacer daño de aquel que es mi ungido, de aquella que es mi ungida, de aquellos que me buscan. Y es que muchas veces cuando somos atacados, nos sentimos acorralados con esos malos pensamientos, con esas personas que piensan o hablan mal de nosotros. Enseguida queremos tomar acción, enseguida queremos defendernos, enseguida queremos justificar incluso las cosas que hacemos. Pero cuando nosotros estamos haciendo lo correcto y estamos siendo respaldados por Dios y estamos guiándonos por Dios, pues Dios viene y pelea nuestra batalla. Definitivamente dice la Biblia que ahí, bueno, cuando Dios con su columna de nube le habla a María, a Aarón y a Moisés, termina de hablar Dios y se va a esa columna de nubes y automáticamente María estaba llena, su cuerpo estaba cubierto de lepra. Una de las peores enfermedades contagiosas que había en aquellos tiempos. Y solamente quiero decir una cosa, porque ya tú has explicado bastante, tampoco quiero extenderme mucho. Cuidado cuando vas a levantar tu voz para hablar mal de un hijo de Dios o de la familia de un hijo de Dios. Cuidado, porque realmente tenemos a un Dios justo, tenemos a un Dios celoso, tenemos a un Dios Amén. que nos va a defender, que nos va a proteger. Así que no importa si tú creas en Dios o no, no importa si tú eres cristiano o no. Cuidado, mucho cuidado a la hora de levantar tu voz, a la hora de dar un falso testimonio, a la hora de tú criticar, a la hora, porque realmente puedes encender la ira de Dios en contra de tu vida, en contra de tu vida personal. Así le pasó a María, y gracias también damos de que ese mismo Dios es un Dios misericordioso, porque luego Aarón intercedió por María y Moisés habló con Dios y Dios tuvo misericordia y solamente estuvo 7 días con lepra. Pero realmente debemos tener cuidado con eso, porque realmente Dios nos va a guardar. Dios siempre va a permanecer fiel a nosotros. Si nosotros vamos a serle fiel a Dios, Él siempre va a ser fiel a nosotros. Él nos va a proteger, Él nos va a guardar, Él nos va a librar. Así que igual el otro mensaje, cuando vemos que alguien se está levantando en contra de nosotros, cuando vemos que alguien nos quiere hacer daño, quiere hacernos sentir mal o está buscando estrategias y maneras de afectar nuestras vidas, realmente vamos a tener a un Dios que nos defiende. Por lo tanto, nosotros simplemente tenemos que orar, ser pacientes. Moisés también ya había pasado por su proceso, porque en ese pasaje Moisés escribe de que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Así que ya Moisés, de alguna manera, luego de haber pasado tantos años con el pueblo de Israel, un pueblo de dura cerviz, había aprendido y había pasado su proceso. Y en ese momento donde ya Moisés era un hombre manso, un hombre tranquilo, un hombre que dependía completamente de Dios, pudo ver la mano de Dios obrando a favor de él, defendiéndolo de toda murmuración, de todo chisme, de todo falso testimonio. Y así mismo va a ser con nuestras vidas. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es serle fiel a Dios, porque Dios siempre permanece fiel. Pero como aquí el tiempo vuela, ya nos estamos despidiendo, no hay tiempo para más.
Muchas bendiciones donde quiera que ustedes se encuentren. Recuerden escribirnos los ganadores primero y segundo lugar. Escriban a nuestro correo que queremos enviar la bendición de su premio. Pablo Pacheco, ganador del segundo lugar, $50. Y Anaisi Ángela. Así que Anaisi Ángela se gana sus $100. Contacte con nosotros si ustedes los conocen ahí por ahí. Escríbanle, avísenle, compartan estos podcasts para que más personas puedan ser bendecidos y puedan participar en nuestros challenges. Muchas bendiciones. ¡Chao!